Hay un momento exacto en el que una mujer decide que tú eres diferente a todos los demás. No es cuando te da su número, no es cuando acepta la primera cita, no es ni siquiera cuando te mira a los ojos y sonríe de esa manera que hace que se te olvide lo que ibas a decir. Es un momento mucho más silencioso, mucho más íntimo, y la mayoría de los hombres lo dejan pasar sin darse cuenta de lo que acaba de ocurrir frente a sus ojos. Ese momento es cuando ella te comparte algo. Y no hablo de mandarte una foto graciosa a las 2 de la mañana, ni de enviarte un meme que le pareció relevante. Hablo de un tipo específico de compartir. Uno que las mujeres hacemos de manera casi instintiva, guiadas por algo que está codificado en nuestra psicología desde hace miles de años. Cuando eso pasa, hay una sola conclusión posible: ya ganaste. El problema es que nadie te enseñó a reconocerlo. Lo que nadie te ha dicho es que este comportamiento tiene nombre, tiene ciencia detrás y tiene señales muy concretas que puedes aprender a identificar en tiempo real. Y eso es exactamente lo que vas a saber hoy. Porque si alguna vez has estado con una mujer y has sentido que algo había, pero no sabías si era real o si solo estabas proyectando, este video es para ti. Y si estás con alguien ahora mismo y quieres saber si ella ya cruzó esa línea invisible de la que nadie habla, quédate hasta el final, porque la señal más importante la voy a revelar en la última sección y es la que más sorprende a todos sin excepción. Primero necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro femenino cuando alguien nos interesa de verdad. Hay un estudio de la Universidad de California que encontró que las mujeres compartimos información de manera estratégicamente selectiva, no de forma consciente, sino guiadas por lo que los psicólogos llaman el sistema de vinculación emocional. Básicamente, el cerebro femenino evalúa constantemente quién merece acceso a nuestro mundo interior y quién no. Y ese acceso no se otorga de golpe. Se va abriendo en capas, como las páginas de un libro que solo entregas a quien crees que lo va a leer bien. Esto tiene un sentido evolutivo muy profundo. Durante miles de años, una mujer que se vinculaba emocionalmente con el hombre equivocado pagaba consecuencias muy reales, en seguridad, en recursos, en bienestar. Así que nuestro cerebro aprendió a ser extraordinariamente cuidadoso, a probar antes de confiar, a dar pequeños trozos de intimidad y observar cómo los manejas antes de dar el siguiente. Es como un sistema de contraseñas de múltiples capas, y la mayoría de los hombres ni siquiera saben que están siendo evaluados mientras creen que solo están conversando. Cuando una mujer ordinariamente comparte algo contigo, un artículo, una canción, una anécdota, puede ser solo conversación social, pero cuando lo hace de una manera específica, en un momento específico, con una intención que ella misma no siempre puede articular conscientemente, eso ya no es conversación. Eso es una invitación al interior de su mundo. Y la diferencia entre las dos cosas es exactamente lo que quiero que aprendas a distinguir hoy. La psicóloga Brené Brown, cuyo trabajo sobre la vulnerabilidad es referencia mundial y cuyos estudios han sido citados en más de 300 investigaciones académicas, explica que cuando alguien comparte algo que lo expone emocionalmente, algo que podría ser juzgado, rechazado o simplemente mal recibido, eso es una señal inequívoca de confianza activa. No confianza pasiva, que es la que tenemos con los conocidos. Confianza activa, la que se ejerce, la que cuesta algo, la que implica riesgo. Y la confianza activa en psicología femenina es casi siempre sinónimo de interés real. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque las mujeres compartimos de tres maneras muy distintas y solo una de ellas significa lo que crees. El primer tipo es el compartir social. Es cuando manda un meme, un reel gracioso, un video viral que vio hace 10 minutos. Es automático, casi reflejo. No dice nada especial sobre cómo te ve a ti. Puede haberlo mandado a 5 personas al mismo tiempo sin pensarlo 2 veces.
Si esto es todo lo que tienes, no te emociones todavía. El segundo tipo es el compartir informacional. Es cuando te manda algo porque es útil para ti. Un artículo sobre algo de lo que hablaron, un dato que sabe que te interesa, una recomendación práctica basada en lo que le contaste. Esto ya es considerablemente mejor. Significa que te escucha activamente, que piensa en ti cuando estás sola, que procesa las conversaciones que tienen. Pero tampoco es la señal definitiva. Todavía puede ser solo consideración. Todavía puede no haber cruzado el umbral. El tercer tipo, y este es el que cambia absolutamente todo, es el compartir emocional selectivo. Este es cuando te comparte algo que la expone, algo que no le mandaría a cualquiera, algo que dice más sobre ella que sobre el contenido mismo que está compartiendo. Es el tipo de compartir que cuesta, el que viene con un pequeño momento de duda antes de enviarlo, el que, después de mandarlo, la deja esperando tu respuesta con más atención de la habitual. ¿Cómo distingues el tercer tipo de los dos anteriores? Hay señales muy claras una vez que sabes lo que estás mirando. Cuando te manda algo y escribe, esto me hizo pensar en ti, sin que venga a cuento en la conversación. Eso es emocional selectivo. Cuando te cuenta algo de su infancia, de su familia, de una herida antigua que no suele mostrar, eso es emocional selectivo. Cuando te comparte una canción y dice, esta letra me pega de una manera rara y la letra habla de querer a alguien y tener miedo de perderlo, eso es emocional selectivo. Y cuando lo hace, algo muy específico está pasando en su cerebro que ahora te voy a explicar. Quiero que entiendas el mecanismo interno, porque cuando lo entiendas, todo va a adquirir un nivel de claridad que ningún consejo de seducción convencional te ha dado. Cuando una mujer está interesada en alguien, su cerebro empieza a hacer algo fascinante que la neurociencia documenta con bastante precisión. La investigadora Helen Fisher de la Universidad Rutgers, una de las personas que más ha estudiado el cerebro enamorado en el mundo, documentó mediante resonancias magnéticas funcionales que el sistema dopaminérgico se activa de manera muy similar a una adicción a información. Hay ansia. Hay necesidad de proximidad. Hay una búsqueda constante de pequeñas confirmaciones de que el otro también siente algo, y la forma en que el cerebro femenino busca esa confirmación es compartiendo, no de cualquier manera, de manera estratégicamente selectiva. Da pequeños pedazos de sí misma y observa cómo los recibes. Si los recibes bien, la dopamina sube, el vínculo se refuerza y su cerebro registra. Con esta persona es seguro abrirse más. Si los minimizas, los ignoras o cambias el tema como si nada, el sistema se retrae y construye una nueva capa de protección que es mucho más difícil de atravesar que la anterior. Esto explica algo que confunde enormemente a muchos hombres. ¿Por qué una mujer que parecía muy abierta y cercana de repente se cierra sin explicación aparente? No es capricho, no es que sea complicada, es que en algún momento compartió algo que le costó compartir y la respuesta no fue la que esperaba, y el cerebro aprendió que ese espacio no era seguro. Y cuando el cerebro femenino decide que algo no es seguro, construye muros con una eficiencia impresionante. La buena noticia, y esto es lo que más quiero que te lleves, es que si entiendes este mecanismo, ya tienes una ventaja enorme, porque la mayoría de los hombres responden al compartir emocional femenino de tres maneras que, sin saberlo, destruyen el vínculo: minimizan, solucionan inmediatamente o simplemente cambian de tema porque no saben cómo manejar la carga emocional del momento. Ninguna de esas tres respuestas crea conexión. Todas le dicen a su cerebro lo mismo: aquí no es seguro. Lo que crea el vínculo es algo mucho más simple y mucho más raro: quedarte. Recibir lo que compartió sin asustarte, sin minimizarlo, sin transformarlo en un problema que resolver. Hacer que ella sienta que lo que dijo aterrizó bien, que fue la decisión correcta haberlo compartido, que el suelo no desapareció cuando se arriesgó. Ahora voy a ser muy específica. La teoría es necesaria para entender el porqué, pero tú necesitas saber exactamente qué buscar en tiempo real. La primera señal,
te comparte algo personal de su pasado de manera completamente espontánea. No te lo preguntaron, no venía en la conversación, simplemente te lo dijo, como si no pudiera no decírtelo. Puede ser algo aparentemente pequeño. De niña tenía un miedo irracional a los espejos en la oscuridad, o algo más profundo que claramente no cuenta seguido. Lo que importa no es el peso del contenido, sino la espontaneidad con la que aparece. Cuando una mujer habla de su pasado sin que nadie se lo pida, está soltando algo que normalmente guarda, y eso no lo hace con cualquiera. Lo hace con la persona que ya pasó ciertos filtros internos que ella misma no siempre puede nombrar. La segunda señal, comparte sus miedos reales, sus inseguridades o sus dudas contigo. Esta es especialmente significativa porque va directamente contra el instinto de autoprotección femenino. La investigadora Monica Moore de la Universidad de Webster documentó en sus estudios sobre el comportamiento femenino en el cortejo que las mujeres revelan vulnerabilidades de manera deliberada y selectiva, únicamente cuando ya hicieron una evaluación positiva sostenida de la persona frente a ellas. Dicho en términos directos, si ella te dice, a veces tengo miedo de no ser suficiente o hay una parte de mí que nadie ha visto del todo, acabas de pasar un filtro que la mayoría de los hombres nunca pasan porque ni siquiera saben que existe. La tercera señal, te comparte contenido que nadie más de su entorno sabe que le gusta o que la mueve. Cada mujer tiene una parte de sí misma que guarda solo para ciertas personas. Música que nadie esperaría que escucha. Una película que la hace llorar de una manera que no puede explicar. Un libro que relee cada año porque siente que la define mejor que cualquier descripción que ella misma pudiera dar. Un tipo específico de humor absurdo que la hace reír hasta que le duele el estómago. Cuando te comparte esa parte, te está abriendo una puerta que normalmente mantiene cerrada para el mundo, y lo hace porque ya quiere que la veas, no la versión que presenta en público. Ella, la de verdad. La cuarta señal, y esta es de las más poderosas de todas, es cuando te comparte algo que podría hacerla quedar mal frente a ti y lo hace de todas formas. Cuando una mujer te cuenta un error que cometió, algo de su pasado que no la enorgullece, una opinión que sabe que es impopular o una contradicción en su propia manera de ser, y te lo dice de frente aunque sabe que podría juzgarse, eso significa que tomó una decisión muy consciente. Prefiere ser honesta contigo a mantenerse perfecta ante tus ojos. Y eso, en psicología del apego, es una señal casi definitiva de que ya hay un vínculo de confianza que ella considera real y que vale la pena proteger. Llegamos a la parte que prometí al principio. La señal que más sorprende, la que, cuando la reconoces por primera vez, hace que todo lo anterior encaje de golpe. Cuando una mujer empieza a incluirte en sus planes de manera natural, no como invitación formal y cuidadosamente pensada, sino como si simplemente asumiera que estarás ahí. Eso es una señal de un nivel completamente diferente a todo lo anterior. Vi que hay un restaurante que quiero probar. Creo que te va a gustar. En agosto tengo una semana libre. ¿Tú qué haces en agosto? Hay una exposición el próximo mes que creo que deberíamos ver. Nota el lenguaje. No quieres ir, sino creo que deberíamos. No si algún día quieres, sino en agosto. ¿Tú qué haces? Esa diferencia lingüística no es accidental. Es la diferencia entre invitar a alguien a tu vida y asumir que ya forma parte de ella. Esto parece pequeño desde afuera, pero en términos de psicología del vínculo, es enorme. Porque cuando una mujer habla del futuro y tú estás en ese futuro de manera natural, sin comillas, sin condicionales, sin quizás, significa que su cerebro ya te colocó en una categoría muy específica, la categoría de las personas que permanecen. Y el cerebro femenino no pone a cualquiera ahí. Solo entra quien ya superó todos los filtros anteriores, quien respondió bien cuando ella se arriesgó, quien hizo que abrirse pareciera una buena idea cada vez. El psicólogo Arthur Aron, famoso mundialmente por su investigación sobre cómo se forman los vínculos amorosos,
el mismo que diseñó el experimento de las 36 preguntas que han replicado universidades en 12 países, encontró que la proyección compartida hacia el futuro es uno de los indicadores más confiables de apego genuino. No es ilusión romántica temporal, no es el entusiasmo del principio, es que el cerebro, literalmente, ya estructuró su realidad futura con esa persona incluida como elemento estable. Así que si ella habla del futuro y tú estás en él sin que nadie lo forzara, ya ganaste. Pero solo si sabes qué hacer a continuación. Y ahí hay un riesgo muy real del que necesito advertirte antes de terminar. Cuando todos estos comportamientos están presentes, hay un error que cometen con sorprendente frecuencia incluso los hombres que saben leer señales. Y ese error puede deshacer en días lo que se construyó durante semanas. El error se llama presión prematura. Cuando ves las señales, cuando sientes que ella ya está ahí, la tentación natural es acelerar. Hacer la relación oficial con urgencia, hablar del futuro de manera demasiado formal y seria de golpe, cambiar tu comportamiento porque ya sientes que la tienes y comienzas a actuar desde la seguridad en lugar de desde la conexión. Y justo en ese momento, cuando por fin sientes que puedes relajarte, ella siente que algo cambió y empieza a preguntarse por qué. No es que ya no le gustes. Es que el cerebro femenino, aunque ya te haya elegido emocionalmente, necesita que el proceso tenga un ritmo que respete su velocidad de asimilación. El neurocientífico Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, identificó en sus décadas de investigación sobre los vínculos humanos que las conexiones más profundas y duraderas se forman cuando el ritmo de la intimidad que se comparte respeta la velocidad a la que cada persona la procesa internamente. Si empujas más rápido de lo que ella integra, el vínculo se fragiliza aunque el interés sea completamente genuino de ambos lados. La clave es continuar siendo quien eras cuando esas conversaciones empezaron. Seguir siendo el espacio donde compartir se siente seguro. No cambiar de modo porque ya pasaste el umbral. Porque el vínculo no termina de solidificarse en el momento en que ella comparte contigo por primera vez. Termina de solidificarse cuando siente que compartir contigo siempre fue, es y seguirá siendo una buena decisión. Que nunca se arrepiente, que cada vez que da un paso en tu dirección, el suelo sigue ahí. Hay una historia que quiero contarte, porque a veces la teoría necesita un rostro humano para volverse completamente real. Hay una mujer, la llamemos Sofía. Llevaba meses viendo a alguien de manera casual, sin etiquetas, con esa distancia cómoda que muchas mujeres mantenemos cuando todavía no decidimos si queremos arriesgar algo más. Era emocionalmente muy guardada, no de manera defensiva visible, sino de esa manera tranquila y elegante con la que algunas mujeres aprenden a protegerse sin que se note demasiado. Un día, en medio de una conversación sin ninguna importancia aparente, le mandó a él una canción, no cualquier canción, una que nadie en su vida, ni su mejor amiga, ni su hermana, nadie, sabía que escuchaba. Era una canción que había encontrado a los 16 años durante uno de los momentos más difíciles de su vida y que desde entonces era suya, solo suya. No puso explicación. Solo escribió, escucha esto. Él la escuchó y en lugar de responder, está buena, ¿de quién es? O seguir la conversación como si nada, hizo algo muy simple. Preguntó, ¿por qué esta? Y Sofía lo contó todo, la historia detrás de la canción, lo que le recordaba, el momento en que la encontró, por qué lloraba cada vez que la escuchaba aunque ya habían pasado años, cosas que no había verbalizado en voz alta jamás para nadie. Esa noche, Sofía llegó a la casa de su mejor amiga y le dijo algo que la sorprendió. Creo que me estoy enamorando de este chico. No porque hubiera pasado algo cinematográfico, no porque él le hubiera dicho algo increíble o hecho algún gesto grandioso, sino porque había hecho lo único que nadie había hecho antes con esa parte de ella, quedarse, recibirla, no asustarse, no convertirla en un momento incómodo, solo estar ahí, en ese espacio que ella había creado sin siquiera darse cuenta del todo.
Eso es exactamente de lo que hablamos hoy. No se trata de estrategias elaboradas, ni de líneas perfectas, ni de timing calculado. Se trata de entender cómo funciona el mundo interior femenino y saber habitarlo con cuidado cuando ella te abre la puerta. Antes de llegar a la conclusión, necesito darte algo concreto, porque reconocer las señales es la mitad del camino. La otra mitad es saber qué hacer con ellas cuando aparecen. Cuando ella comparte algo emocionalmente cargado contigo, hay tres principios que funcionan de manera consistente. El primero, haz preguntas que vayan hacia adentro, no hacia afuera. No preguntes ¿y qué pasó después? Pregunta ¿cómo te hizo sentir eso? La diferencia parece mínima. El efecto es completamente diferente. Una pregunta externa recolecta información sobre los hechos. Una pregunta interna construye intimidad alrededor de la experiencia vivida. Y la intimidad que necesitas construir no es informativa, es emocional. El segundo, refleja antes de solucionar. Si ella comparte algo difícil, antes de dar cualquier opinión o consejo, repite la esencia de lo que escuchaste con tus propias palabras. Entonces, sientes que hay una parte tuya que nadie ha terminado de ver del todo. Cuando una mujer escucha sus propios pensamientos en la voz de otra persona y los reconoce como suyos, algo en su cerebro se calma de una manera muy específica. Siente que fue escuchada de verdad. Y eso crea una conexión que ningún consejo práctico puede crear, por bueno que sea el consejo. El tercero, reciprocidad. Esto es absolutamente crucial y es lo que más se pasa por alto. Cuando ella se vulnera contigo, si solo escuchas pero no te abres tú en ninguna medida, la dinámica se desequilibra y ella comienza a sentir que está dando más de lo que recibe. La reciprocidad emocional es lo que convierte un momento de conexión en un patrón de vínculo. No necesitas igualar su profundidad de inmediato, pero sí necesitas compartir algo tuyo también. Mostrar que la apertura va en ambas direcciones. Estos tres principios son parte de lo que el psicólogo John Gottman identificó como los pilares de los vínculos profundos después de 40 años de investigación sobre relaciones humanas. Funcionan siempre con una sola condición, que sean genuinos. Aplicados mecánicamente, se notan y pierden todo su efecto. Aplicados desde un interés real, construyen algo que muy pocas personas logran construir. Hoy aprendiste algo que muy poca gente sabe y que casi nadie articula con esta claridad. Aprendiste que cuando una mujer comparte contigo ciertos tipos de cosas, su pasado, sus miedos, sus planes, las partes de sí misma que normalmente guarda, no es casualidad ni exceso de confianza ni conversación casual de un buen día. Es un proceso neurológico y emocional muy específico que tiene señales claras, mecanismos documentados por décadas de investigación y un significado que va mucho más allá de la conversación en sí misma. Aprendiste a distinguir los tres tipos de compartir y por qué solo el tercero, el emocional selectivo, es la señal que realmente cuenta. Reconociste las cuatro señales concretas que te dicen que ya cruzaste el umbral en la mente de ella. Entendiste qué está haciendo el cerebro femenino mientras todo esto ocurre. Supiste el error que destruye todo cuando ya estás ganando. Y tienes tres principios prácticos para responder bien cuando ella se abre contigo. Eso es mucho, y deberías sentirte muy sólido con lo que acabas de saber, pero hay un problema que tengo que decirte con honestidad. Todo lo que aprendiste hoy, cada señal, cada mecanismo, cada principio de respuesta, funciona perfectamente en una sola situación, cuando ella ya está pensando en ti, cuando ya eres la persona a quien quiere compartirle esas cosas, cuando ya cruzaste cierta línea en su mente que la puso en movimiento hacia ti. Pero si todavía no llegaste a ese punto, o si quieres asegurarte de llegar ahí con la próxima persona que te interese, entonces lo que aprendiste hoy es solo la mitad de la ecuación, la mitad que te explica qué ocurre cuando ya ganaste, pero no la mitad que te enseña cómo hacer que su cerebro llegue ahí. Y eso lo cubre el siguiente video.
Haz esto para que cualquier mujer piense en ti sin parar. Psicología oscura. Ahí está exactamente lo que falta. Ahí se explica cómo activar en el cerebro femenino ese ciclo de pensamientos involuntarios, ese estado en el que una mujer no puede dejar de pensar en alguien aunque quiera, aunque lo intente, aunque no entienda del todo por qué. El estado que convierte a alguien interesante en la persona a quien ella quiere contarle todo, compartirle todo, incluirlo en todo. Sin ese video, lo que aprendiste hoy funciona a medias. Lo que aprendiste hoy es la llave. Ese video es la cerradura. Y sin cerradura, la llave no lleva a ningún lado. Está esperándote.